Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión en la que vamos a ver la regla número 10 que se refiere al lenguaje figurado. Y pues bienvenidos y muchas gracias a Dios por su asistencia, y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su bendición. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque nos permites estar aquí con bien y con el propósito de estudiar tu palabra. En este caso, Señor, estamos viendo algunas pláticas sobre hermenéutica con el propósito, Señor, de poder aprender a interpretar tu palabra correctamente y poder vivirla, aplicarla a nuestras vidas y también poder compartirla. En tus manos queremos encomendarnos para que tú nos guíes en todo momento a través de tu Espíritu Santo, Señor, y nos conduzca, Señor, de tal manera que podamos aprender más y desde luego honrarte y adorarte con todo nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a ver la última regla. Es la regla número 10 y es algo amplia. Tal vez se lleve otra sesión más. Puede ser que incluso otra más, porque son varios estilos o figuras literarias que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Y vamos a comenzar con las que se dan más, que son más comunes, como el caso de la metáfora, como el caso del símil o la metonimia, que son figuras que algunas son de relación o son de comparación, y se usan figuras ya sea de personas, de animales o cosas para representar alguna idea, alguna enseñanza. El asunto aquí es que nosotros tenemos que irnos familiarizando, tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de lenguaje y poder interpretarlo, ¿sí? Porque tiene un significado, tiene un mensaje. El asunto es ver cuál es ese significado, cuál es ese mensaje. Por ejemplo, el decir Jehová es mi pastor. Tiene un significado eso, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Y está muy relacionado pues con esta actividad del pastoreo y también muy relacionado con el ganado, con las ovejas. Pero tiene un significado. La regla 10 está relacionada con lo que se llama el lenguaje figurado. Esta regla dice que cuando una expresión en las Sagradas Escrituras no tiene relación con la realidad de lo que se describe, se acepta como lenguaje figurado. Es decir, una cosa se dice bajo la forma o figura de otra cosa. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, a veces tomamos el nombre de algunos objetos, de algunas cosas o de algunos animales para referirse a algo, para poder expresar una enseñanza o una idea, o para poder ilustrar o para ejemplificar algo. Entonces se usa el lenguaje figurado porque no hay otra manera de poder expresar mediante una idea, una ilustración, una imagen, esa idea o esa enseñanza, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando lo hacemos con lenguaje figurado se entiende lo que se quiere decir, se entiende la idea. Entonces vuelvo a repetir, cuando una expresión en las Sagradas Escrituras, o sea en la Biblia, no tiene relación con la realidad de lo que se describe, se acepta como lenguaje literario. Es decir, una cosa se dice bajo la forma o la figura de otra cosa, ¿sí? Entonces es lenguaje figurado. Vamos a ver la definición del lenguaje figurado. Ahí ustedes tienen su material, pueden ir leyendo también o en la pantalla. Lenguaje figurado es el estilo literario que permite a un escritor u orador desviar las palabras, alejándolas de su uso ordinario y común para darles una forma, construcción y aplicación diferente de su uso léxico normal. El léxico se refiere a las palabras que se hablan en un idioma o en un lenguaje o en una región, ¿verdad? Y que son de uso común. Entonces, a veces el escritor
o el orador emplea otras palabras que tal vez no se relacionen, ¿verdad? O que se salga de lo común o de lo que nosotros acostumbramos a hablar, y se emplean para explicar o enseñar alguna idea, ¿verdad? El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra. O sea, para expresar una idea de una palabra usamos otra para poder que se entienda, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. O sea, en el sentido literal, las palabras tienen su significado al que se refieren, tienen un sentido exacto. Pero en el lenguaje figurado, ¿verdad? Se usa una palabra que se asemeja, ¿verdad? Pero es muy diferente, pero trata de representar lo mismo, ¿sí? Entonces, está muy relacionado con lo que es la semejanza, la comparación más que nada. Está muy relacionado con la comparación. El lenguaje figurado suele estar presente en la poesía, en los textos literarios y en la vida cotidiana también. En cambio, el lenguaje literal es más que nada en los documentos oficiales o científicos o jurídicos también, ¿verdad? Porque tienen que representar su verdadero significado. Y a veces en el lenguaje figurado, ¿verdad? Usamos una palabra para compararla con otra. Entonces, está muy relacionado con la semejanza, el lenguaje figurado. Funciones. Vamos a ver para qué se utiliza este tipo de lenguaje. Se utiliza para expresar una idea que de otra manera no podría expresarse adecuadamente. También para proveer vitalidad y frescura al estilo y modo de expresión. O sea, al usar el lenguaje figurado, como que se le da más atractivo o más belleza a veces a lo que se está expresando. A veces usamos palabras como aves, con mariposas, como el agua de una fuente, en fin, diferentes tipos de palabras para representar algo o hacer que se asemeje o se compare y se escuche más bonito. También para ilustrar un asunto desconocido o explicar una idea abstracta. También para los sentimientos, para expresar los sentimientos y la personalidad del orador a los oyentes, para proveer belleza estética. Ya viene en la siguiente diapositiva. Para los sentimientos y la personalidad del orador a los oyentes, para proveer belleza estética y para enfatizar un concepto o pensamiento que el orador o escritor considera crucial en su trabajo. Si nosotros queremos embellecer el lenguaje, podamos usar el lenguaje figurado, ¿verdad? Como los poetas, que a veces nosotros necesitamos estar bien familiarizados con la poesía, ¿verdad? Para poder comprender lo que está diciendo el autor o el que está diciendo ese poema. O en el caso de oratoria, también se usa mucho el lenguaje figurado para manifestar de una manera muy bonita lo que se está diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las figuras literarias que vamos a estudiar en esta ocasión. Y estudiaremos las siguientes figuras literarias: la metáfora, el símil, la metonimia, la sinécdoque, la ironía, la hipérbole, el apóstrofe, la personificación, el tipo, la fábula, la adivinanza, el enigma, y son muchas más. Son muchas más figuras literarias. Algunas hasta difíciles de pronunciar y otras que nunca las hemos escuchado, pero sin embargo forman parte del lenguaje figurado
y a veces las encontramos también dentro de las escrituras para representar algo. Entonces vamos a ver este tipo de figuras. Hoy vamos a ver si alcanzamos, si Dios nos lo permite, hasta la metonimia. Nada más vamos a ver qué es la metáfora, el símil y la metonimia. Y el siguiente miércoles, si Dios lo permite, a ver si podemos abarcar el resto de estilos literarios que vienen aquí. Si no, pues es necesario otro miércoles. Originalmente, era lo que se iba nada más a compartir en la regla número 10, que se iba a llevar 3 o 4 sesiones originalmente, pero me pareció conveniente saber de las demás reglas, o sea, saber cuando menos que existen las demás reglas. La regla número 9 sobre todo es muy importante porque habla de la necesidad de ver el contexto. En un versículo o una palabra, ver el contexto. Y pues vamos a iniciar con la metáfora. Ahí en la siguiente página viene qué es la metáfora. Es la figura literaria que indica alguna semejanza entre dos cosas disimilares. La palabra disimilares significa diferentes, o sea, entre dos cosas diferentes, declarando que la una cosa es la otra, caracterizando la una cosa con lo que es propio de la otra. O sea, aquí se va a basar en características. Vamos a usar una palabra y qué características tiene, de modo que se está comparando con algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué características tiene una oveja? ¿Qué características tiene el sol? ¿Qué características, por ejemplo, tiene la vid? O sea, una planta de uva, ¿qué características tiene, verdad? En sí. Entonces, para poder hacer comparaciones tenemos que irnos a las características o para qué sirven esas cosas. Entonces, es la figura literaria que indica alguna semejanza. Entonces, sirve para comparar. La metáfora se usa para hacer comparación, igual que el símil. Se usa para hacer comparaciones o mostrar alguna semejanza entre dos cosas diferentes, disimilares, declarando que la una cosa es la otra, caracterizando la una cosa con lo que es propio de la otra o empleando palabras propias a una de ellas. Esta figura indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Para poder comprender esto, pues nada mejor que los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de metáforas y comenzamos con Génesis 49:9, donde Jacob ya en sus últimos momentos habla sobre el futuro de cada uno de sus hijos. Y en Génesis 49:9, hablando de Judá, dice cachorro de león Judá. O sea, aquí está comparando a Judá con un león. Dice, aquí no se indica explícitamente la semejanza, pero hay una semejanza entre un león y Judá. Entonces, ¿qué características tiene un león? ¿Qué representa un león? Autoridad, fuerza, valentía. Poder, valentía. Hay otra característica a la cual se le atribuye también al león: realeza. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Jacob dice de Judá es como un león. Entonces está expresando fuerza, poder, realeza, valentía, liderazgo también, ¿verdad? O que va a estar al frente. Y así sucedió, ¿verdad? Entonces es una de las tribus más sobresalientes, o la más sobresaliente. Entonces aquí, cachorro de león Judá es un ejemplo de una metáfora, o sea, es una comparación. Se está asemejando un león con Judá o a Judá con un león. ¿Sí quedó claro? Que se está usando
Entonces esta expresión cachorro de león, cuando escuchamos cachorro de león, lo relacionamos con Judá, por las características del león. El siguiente ejemplo, en el Salmo 71, 3 y 84, 11, dice: sol y escudo es Jehová. ¿Qué características tiene un escudo? ¿Para qué sirve un escudo? ¿Qué características tiene el sol? ¿Para qué nos sirve el sol? Por ejemplo, el sol, que nos proporciona luz y calor. Y la luz y el calor son muy necesarias para el desarrollo de las plantas y también para la vida. El sol está a una distancia exactamente que permite la vida en este planeta. Ni está muy lejos ni está muy cerca, está en la distancia justa para dar vida a este planeta, ¿sí? Y un escudo, ¿para qué sirve? Para protección. Entonces esta es una metáfora en donde se compara ¿a quién? A Dios. Da a entender que Dios nos proporciona protección y también nos proporciona luz, calor. O sea, Él nos proporciona en cierto modo vida. Es que digamos que la vida o el día sin sol, ¿verdad? Pues no es muy, digamos, es bonito también, pero es más bonito un día con sol, ¿verdad? Sí. En Abdías 1:18, refiriéndose a algunas naciones que de hecho fueron destruidas como Edom, se les compara con fuego. De hecho, si quieren lo vemos, eso es solamente un capítulo, Abdías, para ver a qué se está refiriendo. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Si lo tiene y gusta leerlo. 1:18. Sí, 1:18. Dice: la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será hojarasca que arderá hasta consumirse, y no quedará nadie de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, aquí en la versión nuestra dice estopa, ahí, en la textual, ¿verdad? En la versión textual dice hojarasca, pero está hablando o está comparando con fuego ¿a quién? A la casa de Jacob, o sea, a Israel, y con llama a la casa de José, o sea, haciendo alusión a Efraín, y a Esaú con estopa, y la estopa se quema totalmente. Entonces Esaú es una nación que desapareció, en este caso Edom ya no existe, todos los descendientes de Esaú desaparecieron. O sea, Dios está hablando de juicio, pero los está comparando con otras cosas a través de estopa o hojarasca, ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo de una metáfora. Por lo general, la metáfora tiene el verbo es o soy, ¿sí? Vamos a ver en el Salmo 18:2, dice: roca, castillo, fortaleza, escudo, alto refugio es Jehová. Entonces esta es una metáfora. Si se fijan que dice sol y escudo es Jehová, sí. Fuego, llama, estopa es Esaú, es la casa de Jacob, es José. Aunque no viene es, pero está implícito, sí. La casa de José es llama, la casa de Jacob es llama, la casa de Esaú es estopa, esa se va a quemar, ¿sí? Bien, roca, castillo, fortaleza es Jehová. Entonces está comparando a Dios con una roca fuerte, castillo, una fortaleza, un escudo, un refugio alto. En Mateo 4:19, el Señor Jesús dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién se está refiriendo? A Pedro o a los, vamos a decir, a los discípulos. ¿Y con qué los está comparando? Con pescadores de hombres. ¿Qué significa eso?
pescadores de hombres. Por lo general se pesca peces, ¿verdad? Pero aquí el Señor está usando una metáfora, una comparación. ¿Con quién? Con un pescador, pero de hombres. ¿Qué significa eso? ¿Qué está dando a entender? Que ellos van a compartir el Evangelio y van a atraer a otros, ¿verdad? A través del Evangelio. El pescador atrapa o pesca peces, ¿verdad? ¿Sí? Es una labor, es un trabajo y un pescador requiere de mucha paciencia, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y experiencia. Yo he ido a pescar y a veces no he pescado nada, ¿verdad? Pero porque una vez fui a pescar y me andaba cambiando de un lugar a otro. Y llegaron otras personas y todo el día estuvieron en el mismo sitio. Y al final del día, ellos se llevaron como 10 peces. ¿Sí? Y yo no me llevé ni uno. Ellos eran pacientes y estuvieron siempre en el mismo sitio. Yo creo que llevaban buena carnada también, ¿verdad? Y al final se llevaron sus 10 mojarras. Entonces, tiene un significado. Aquí está comparando a sus discípulos con pescadores. Y un pescador no es cualquier cosa, son hombres de experiencia, capacitados, entrenados. Y Pedro era un pescador, sabía de eso. Pero Jesús dice, te voy a hacer un pescador de hombres. En Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Fíjense bien, otra vez, ustedes son, yo soy, Él es. Entonces, esto nos puede servir de clave para saber si es una metáfora, se está refiriendo a una comparación. Aquí se está comparando a los discípulos con la sal. ¿Qué características tiene la sal? Es lo que nos va a ayudar a encontrar el significado a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo? ¿Con qué los compara? Con la sal. ¿Qué características tiene la sal? ¿Qué características tiene un pescador? Da sabor. Preserva. ¿Qué más? Yo leí un comentario. Ustedes son los interesantes. Ustedes deben de ser personas interesantes. Que su conversación sea interesante, que le dé sabor a la vida, que le dé sabor a la conversación. Fíjense bien, el Señor Jesús está dando a entender que nosotros debemos de llamar la atención, de decir las cosas de una manera interesante, que la gente le atraiga. ¿Qué pasa cuando nos dan un alimento o un taco y lo probamos y decimos, le falta sal porque no tiene sabor? Hay que darle sabor, haz que sepa. Entonces le echamos sal. Ustedes son la sal, como decimos, la sal para la comida. Entonces Él nos está comparando con algo y tiene un significado en base a las características o para qué sirve la sal. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué nos está comparando con la luz ante el mundo? ¿Qué hace la luz o qué características tiene la luz? Revela, alusa, ilumina. Cuando ustedes entran a un cuarto oscuro, encienden la luz, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la luz es lo contrario de las tinieblas, es lo contrario de la oscuridad. Ustedes están ya en la luz, dice, ustedes ya ven. La gente que está en tinieblas no ve. La luz sirve para ver. Entonces, si ustedes ya ven, entonces deben de alusar a los que no ven. ¿Qué pasa si tú vas adelante con una lámpara en la oscuridad y ya vas alusando, pero los de atrás no? Entonces dicen, échanos la luz, y volteas para echarles la luz para que ellos puedan ver. ¿Sí me explico? Entonces el Señor Jesús dice, ustedes tienen que dar luz
para que los demás puedan ver, porque están en tinieblas. Y resulta que a veces nosotros no damos esa luz, los demás nos quedamos apagados, entonces no debe de apagarse esa luz. Entonces es muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo, a través de metáforas, a través de comparaciones, da una enseñanza. Y era la manera en que enseñaban a veces los rabíes, e incluso todavía, ¿verdad? Es que tú eres la luz, tú eres sal. ¿Sí? En Mateo 6:22 compara al ojo con una lámpara del cuerpo. ¿Qué características tiene una lámpara? ¿Qué características tiene un ojo? Entonces hay que ver eso y para qué sirve una lámpara. ¿Sí? Entonces hay que leer también el contexto. El contexto va a ayudar, porque más adelante dice, si tu ojo es malo, si tu ojo es maligno, ¿verdad? Entonces todo nuestro interior es así. Entonces a veces hay que leer el contexto, pero aquí está usando una metáfora. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Cristo es la fuente de la vida, lo mismo que el pan. En aquel tiempo podía faltar tal vez la carne, podía faltar el queso, podía faltar la miel, las verduras, que eran los alimentos básicos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no podía faltar el pan, porque en aquella época el pan representaba vida. La gente podía vivir con puro pan, pero en aquel tiempo pues era otro tipo de pan, no es como el de ahora. De hecho dicen que el trigo ya está muy genéticamente cambiado, ya no es el original, digamos, ¿verdad? Han hecho cambios. Pero en aquella época el pan era muy nutritivo, con mucha fibra, con muchos nutrientes, y representaba vida. Por eso el Señor Jesús, yo soy el pan. Él estaba diciendo, yo soy la vida, yo soy vida. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Estaba dando a entender que Él era la vida, porque el pan representaba en Israel o en aquella época vida. Faltaba el pan, no había vida. Él es la fuente, ¿verdad?, de la vida. Juan 15:1, este es muy interesante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué características tiene una vid? Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es muy importante lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Padre es el labrador. En Juan 10, del 7 al 9, dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. O sea, el 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué está representando el Señor Jesucristo al decir yo soy la puerta? Entonces tenemos que ver para qué sirve una puerta, o qué características tiene una puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar y también para salir, para cerrar, también para protección, pero principalmente es para entrar o salir. Ahí, ¿por dónde entro? Pues por esa puerta, ¿sí? Entonces, él está usando una metáfora. Podemos decir, Jesús es el pan de vida, Jesús es la puerta, ¿sí? Y el 9 lo aclara, dice, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo a través de esta metáfora? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Él es la salvación. Solamente a través de Él podemos ser salvos. Solamente a través del Señor Jesucristo podemos entrar al cielo e ir con Dios. Fíjense bien todo lo que encierra esta expresión. Yo soy la puerta. Él está diciendo, solamente por medio de mí usted puede ser salvo. El que por mí entrare, ¿qué significa entrar? Pues que el que confía. Dice, éntrale por ahí. No quiero. Y no, es que no estoy seguro. Pero el que entra, el que confía en Jesús es salvo. Entonces es muy interesante. Fíjense, en aquella época el pueblo le estaba entendiendo. Sí lo entendían, se usaban este tipo de expresiones. Bien,
en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Con qué se compara el Señor Jesucristo? Con una piedra. Entonces tenemos que investigar qué significa la principal piedra del ángulo. Entonces tenemos que buscar entre las costumbres entre las costumbres, sí, correcto, que tenían los judíos para construir edificaciones. En este caso, la principal piedra del ángulo era la piedra más importante. Digamos, era una piedra grande, resistente, fuerte, que tuviera ciertas características. Si no tenía esas características, era desechada, no servía. Y se cuenta que que se han encontrado piedras enormes, rectangulares o prismas cuadrangulares, ¿verdad?, a un costado, porque tenían una fallita. Iban a servir para construir una edificación grande. Es como si fueran los cimientos, ¿sí? Entonces, toda edificación tenía una piedra angular, la más importante, y sobre esa iba a levantarse la construcción. Pero tenía que tener ciertas características que cumplir para ser la principal piedra de ángulo. Entonces aquí se compara al Señor Jesucristo, ¿verdad?, con esa piedra. Es la principal, la más importante. Muy bien. A veces la metáfora no depende de una sola palabra. Aquí viene una excepción. Puede ser una expresión completa. Por ejemplo, dura cosa te de dar coces contra el aguijón, en Hechos 26:14. Esto habla de la resistencia del incrédulo, ¿verdad? Cuando una persona se resiste mucho al evangelio, dice que está dando golpes contra el aguijón, ¿verdad? O estás dando muchas cosas contra el aguijón, o sea, te estás resistiendo mucho al evangelio, ¿verdad? En la siguiente página, este es otro tipo de metáfora, ¿verdad? Es larga, en este caso es larga, no es una sola palabra, es una expresión: dar coces contra el aguijón. Ahí viene en su material un recuadro. Dice, en Juan capítulo 15, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Para la recta interpretación de esta figura, nos preguntamos pues, ¿qué caracteriza a la vid o para qué sirve principalmente? Entonces, para poder encontrar el significado de una metáfora hay que hacernos cuando menos estas dos preguntas, ¿sí? ¿Qué características tiene esa figura con la que se está comparando o representando algo? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, la vid, la planta de la uva, ¿qué características tiene? ¿Verdad? Pues tiene una raíz, tiene hojas, tiene ramas, y a través de ella pasa la savia o las sustancias nutritivas que finalmente van a llegar hasta los pámpanos, que finalmente van a producir fruto. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿para qué sirve? Por ejemplo, en el caso de la puerta, ¿para qué sirve la puerta? Entonces, al hacernos esas dos preguntas, o puede ser otras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Verdad? Entonces, esos planteamientos nos pueden ayudar a interpretar esa metáfora, qué es lo que significa. Aquí la labor es introducirnos a buscar esas características o para qué sirve. Aquí tenemos que pensar un poquito, y si no estamos acostumbrados a pensar un poquito, ¿verdad?, entonces vamos a tener un poquito de problemas para poder interpretar. Mucha gente sabe que Jehová es mi pastor,
Pero ¿qué significa eso, verdad? Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si no sabe qué es pámpanos, entonces hay que buscar qué son los pámpanos, ¿verdad? También se le llama pimpollitos. Una vez me puse a buscar en internet imágenes de pámpanos, ¿verdad? Y son pequeñitos, o son los ratoñitos, y de ahí va a salir las uvas, el fruto, ¿verdad? Pero si se cae, a veces se cae, pues ya se separó de la vid y va a morir, se seca, ¿verdad? Entonces, en la contestación de tales preguntas, está la explicación de la figura. ¿Para qué sirve una vid? Pues para comunicar savia y vida a los pámpanos, a fin de que lleven uvas. Pues esto es lo que en sentido espiritual caracteriza a Cristo. Cuando una vid, cepa verdadera, comunica vida y fuerza a los creyentes, para que como los pámpanos llevan llevan uvas, ellos lleven los frutos del cristianismo. O sea, tenemos que estar unidos a Cristo para llevar fruto, para poder llevar fruto espiritualmente hablando. Entonces, es muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo en este capítulo 15, donde usa varias metáforas. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, los frutos, y si no estamos acostumbrados, nos vamos a quedar con un signo de interrogación, o sea, pues, ¿qué quiso decir con eso, verdad? No, tenemos que ponernos a profundizar, a investigar. Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre metáforas. Hay muchas metáforas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está lleno de metáforas. Pero, en este caso, la metáfora es la más usada normalmente, ¿no? En el caso las escrituras, ¿verdad? Sí, se usa mucho, no sé qué tanto, pero sí se usa mucho la metáfora, y igual que las parábolas, ¿verdad? Y el símil, y también la metonimia. La metonimia es muy especial. Ahorita vamos a verlo, pero sí se usa mucho la metáfora. Pero la característica principal es el verbo ser, o sea, es. Por ejemplo, yo soy, Jehová es, ¿sí? Vosotros sois. Entonces se usa mucho esa expresión, ¿verdad? A diferencia del símil. Bien, no sé si hay otra pregunta sobre metáforas. Y la clave es hacerse esas preguntas. ¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿O en qué se parece? Porque es para semejanza, es para comparar, ¿verdad? Una idea. Muy bien, el símil es la figura literaria en la que una cosa, acción o relación se presentan como semejante a otra cosa o cosas, no similar. La semejanza es expresamente propuesta empleando las palabras como, así, semejante y que. Hay otras como existen otras palabras. La metáfora y el símil son figuras de comparación. La metáfora y el símil son figuras de comparación. ¿Sí? Bien. La característica para poder identificar un símil es fijarnos en las expresiones como, en la palabra así, en la palabra semejante. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante, ¿sí? Y la palabra que. Por ejemplo, Proverbios 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Este es un símil porque se está haciendo una comparación entre algunos características del clima, como la nieve en el verano ni la lluvia en la siega. O sea, no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la cosecha, en la siega, ¿verdad? No conviene. Los agricultores no quieren que llueva cuando está la cosecha, si no se echa a perder, ni que caiga nieve ya cuando está brotando,
las plantitas, ¿verdad? Si no, también se queman, se secan, ¿sí? Entonces no le conviene. Entonces aquí hace un símil. Así no conviene al necio que se le honre, ¿verdad? Un necio y luego es necio y luego se le da honor, ¿verdad? Entonces no conviene. No conviene, no es correcto. ¿Cómo vamos a honrar a una persona pecadora? A una persona que miente, que es rebelde. No le podemos decir estás bien. Honrar quiere decir, oh, no, estás bien, ¿verdad? Entonces es un símil, la característica es así. En Génesis 13:16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Qué da a entender esto? Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Se podrá contar el polvo de la tierra? Pues no. ¿Qué da a entender Dios con esta expresión que le está diciendo a Abraham? Que de él van a venir muchos descendientes, tantos que no se pueden contar. Y también hay un símil, los compara con las estrellas. ¿Ves las estrellas? ¿Las puedes contar? No, pues así va a ser tu descendencia. Entonces está haciendo una comparación. En este caso es un símil porque se usa la palabra como. Tu descendencia va a ser como el polvo, como las estrellas. En Jueces 7:12, hablando de los madianitas, los amalecitas, dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Quiere decir que eran muchos. Da a entender, ¿verdad?, que eran ejércitos muy grandes, dice y a lo largo de todo un campo, ¿verdad? Entonces hace un símil. Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí es muy claro el símil, viene la palabra semejante. El reino de los cielos será semejante. Entonces cuando veamos la palabra como, así, semejante, es un símil. Entonces está, claro, cuando se está haciendo una comparación, ¿sí? Esto es como esto. O sea, esto es, sí. O sea, en este caso, el símil está dentro de la parábola. En este caso. Sí, el símil está dentro de la parábola, ¿verdad? Está comparando al reino de los cielos como con 10 vírgenes. Es parecido a 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces hay que ver también, ¿verdad?, lo de qué representan las vírgenes, qué representan el reino de los cielos. Ahí hay reino de Dios y reino de los cielos. Y hay diferencia. Sí, hay diferencia. Lo podemos comparar el reino de los cielos con el reino de la tierra. Entonces ya hay diferencia. Y el reino de Dios, pues como que tiene otro enfoque, ¿verdad? Sí hay cierta diferencia. Bien. En Santiago 1:6, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Entonces tenemos que ver cómo son las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? Inestables, que van y vienen. Primero, es una persona, se refiere a una persona indecisa, fluctuante, que se inclina para un lado y luego se inclina para el otro. Dice, así es la persona que duda, no se está quieta en un solo lugar, no se establece, ¿verdad? Entonces aquí es un símil, se está comparando a la persona que duda con las ondas del mar, que nunca se están quietas, se están moviendo para un lado y para otro. Bien, Isaías 1:8, y queda la hija de Sión como
Esta no viene aquí en las diapositivas, pero ahí en su material sí. Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí hay 3 símiles. La hija de Sión la comparan con una choza en viña, así va a quedar, y como una cabaña en melonar, y como ciudad asolada. Isaías 1:8 se compara a los habitantes de Jerusalén con una choza en viña, con una cabaña en melonar, o sea, en medio de plantación de melones, y como una ciudad asolada. ¿Verdad? Tiene su significado. Tenemos que ver en aquella época a qué se refería con una choza en viña. Por lo general eran enramadas, ¿verdad?, para cubrirse del sol, pero pues no protegían en sí nada. Estaban prácticamente muy endebles esas enramadas o chocitas donde se refugiaban, ¿verdad?, para cubrirse un poquito del sol. O como cabaña en melonar, no sé qué significa, cómo sea una cabaña en un melonar, pero sí sé que una ciudad asolada es una ciudad que va a quedar destruida. Va a quedar destruida. Entonces aquí tenemos un símil. Hay casos cuando el símil existe solo implícitamente, o sea, no vienen ni como, ni semejante, ni así. Es decir, la semejanza entre las dos cosas diferentes solamente se da a entender. Viene un ejemplo, Proverbios 26:3. Leemos: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. El escritor dio a entender que las 3 cosas son igualmente propias, ¿verdad? O sea, sirven para a lo que se están refiriendo. El látigo, el cabestro y la vara. Entonces, el látigo, ¿con quién lo usamos? Con el caballo, ¿sí? Y el cabestro se usa para el asno. Bueno, para el necio, la vara, ¿verdad? Usamos la vara, pero no tan fuerte. Y no siempre, no tan seguido, ¿verdad? Nada más cuando sea necesario, pero es vara. Y aquí esto es un símil, aunque no viene, es como, dice, el látigo es como para el caballo, o así para el caballo, o faltó ejemplo de que se usa la palabra que estaba viendo algunos, pero no los registré aquí. Pero también hay algunos donde se usa la expresión que, y la palabra tan. Esto es tan, o esto es tan grande que, ¿verdad?, parece esto. Entonces, podemos nosotros localizar algunos. ¿Alguna pregunta hasta aquí que es un símil? Son fáciles los símiles porque por las expresiones como, así, que, tan. O sea, esto es tan grande como esto. ¿Alguna pregunta? Ya para entrar en la metonimia, es un poquito más larga. Metonimia es la forma literaria que usa una palabra en lugar de otra. O sea, se usa una palabra en lugar de otra sugerida por la primera, tal como la causa por el efecto. Siempre que hay un efecto es por una causa. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo apago el switch, ¿cuál es el efecto? Se va a poner oscuro. ¿Sí? ¿Por qué se puso oscuro? Ese es el efecto, se puso oscuro. ¿Cuál es la causa? Pues que le apagaron el switch, ¿verdad? Está relacionado con causa y efecto. O sea, se va a representar algo, una causa o un efecto por una causa, o una causa por un efecto. Bueno, se usa eso. Aquí se usa la metonimia. Ahora también se usa la metonimia usando el símbolo. Un símbolo representa algo, o una señal, ¿verdad?, indica algo por la realidad. En lugar de decir la realidad, vamos a usar algo que simbolice esa realidad. La metonimia se funda en una relación de 2 cosas. Aquí la clave es relación, no semejanza.
No comparación como el símil y la metáfora. En el símil y la metáfora la clave es la comparación. ¿Sí? ¿En qué se asemejan? ¿Sí? Pero aquí es qué relación hay entre una y otra. Por ejemplo, causa y efecto, hay una relación ahí. Algo sucedió porque pasó esto. Y en usar una señal o un símbolo o algo que representa una realidad. Entonces, es más que nada una relación de dos cosas más que en semejanza, más bien es algo mental que física, o sea, usamos algo más, aquí se usa mucho la imaginación, la metonimia, se usa mucho la imaginación, nos imaginamos algo para representar una realidad. No vamos a decir la realidad, vamos a usar otra palabra que represente esa realidad, y esa muchas veces la usamos de nuestra imaginación. Vamos a ver primeramente la causa por el efecto. En Joel 2:31 el profeta dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué significa eso? Y la luna en sangre. ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo va a suceder eso? Que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿O por qué causa va a pasar eso? Por el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios. Ahora, ¿qué representa el sol se convertirá en tinieblas? Dice, el sol nos hace pensar en luz. Y la falta de sol nos hace pensar en tinieblas. Y la luna también será oscurecida para verse roja como la sangre. ¿Qué significa eso? Que va a haber oscuridad. Los días se van a reducir en cuanto a luz. Va a haber una época en que el día o la luz del día va a durar poco. Por ejemplo, en el clima, cuando dicen el clima, ¿verdad? Dicen, hoy vamos a tener 10 horas de luz, ¿sí? O vamos a tener 11 horas de luz, o 10 horas y media de luz. En esa época parece que va a haber 3 o 4, o la mitad, parece que nada más, no me acuerdo si nada más 6 horas de luz. En Apocalipsis y en los libros proféticos relacionados con Apocalipsis. O sea, la gente de esa época, que va a estar durante el tiempo de la gran tribulación, va a ver o va a experimentar los cambios que se van a ver en la naturaleza. Y uno de esos es que va a haber poco tiempo, pocas horas de luz. Y todo lo demás, imagínate nada más 6 horas de luz de las 24 horas. 6 a 2. Unas 18 horas de oscuro. Y esa luz que va a haber va a estar no muy fuerte, ¿verdad? Y la luna, pues el sol no va a dar mucha luz y la luna tampoco va a reflejar mucha luz. Dice, es terrible lo que dice en Joel, dice, el sol se convertirá en tinieblas, o sea, oscuridad. La luna en sangre, no va a reflejarse, va a ver oscura. Antes que venga el día grande, espantoso de Jehová, antes de que venga el juicio. Entonces esa es una metonimia en donde se está viendo la causa y el efecto. ¿Por qué se va a ver tinieblas? ¿Por qué la luna se va a ver como sangre? Por una razón, ¿verdad? Por una causa. ¿Cuál es esa razón? Por el día espantoso, grande y espantoso de Jehová. Esto queda como una metonimia. Otro ejemplo, la causa por el efecto. Oseas 1:2 dice, la tierra fornica, para decir que el pueblo de Israel había dejado a Jehová por seguir a otros dioses. O sea, al decir la tierra fornica, ustedes saben que fornicar se refiere a inmoralidad.
a todo tipo de inmoralidad sexual. Eso es lo que se abarca la expresión fornicar, o huir de toda fornicación, o sea, todo tipo de inmoralidad sexual, no nada más el adulterio o el tener relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Sino abarca pornografía, abarca homosexualidad, o sea, es una palabra muy fuerte. Y Dios dice al pueblo, la tierra fornica. Quiere decir que vive en un pecado bien fuerte de infidelidad. O sea, abandonaron a Dios y se dieron a la idolatría, se fueron tras otros dioses y se rebelaron contra Dios. O sea, cuando Dios dice la tierra fornica, está diciendo algo bien pesado, bien fuerte. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, al decir la tierra fornica, quiere decir que ellos me fueron infieles, ellos me abandonaron, y por eso Dios dice la tierra fornica. ¿Por qué fornica? Pues se volvieron a los ídolos, ¿sí? Se volvieron a la idolatría. Lucas 16, 29. Lucas 16, 29 y 24, 27. Dice, a Moisés y los profetas tienen. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Moisés y los profetas estaban presentes. No, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? La ley. Le estaban refiriendo a los escritos de Moisés y de los profetas, ¿verdad? No es que tuvieran a Moisés y a los profetas, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos que ver el contexto para saber a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que Él les da una respuesta. O sea, hay una causa. ¿Por qué está diciendo esto? Porque no creían en Él. Entonces, como no creían en Él, esa era la causa. Él les menciona un efecto. Entonces, el efecto es: ustedes tienen a Moisés y los profetas, vayan a ellos. O sea, vayan a buscar, consulten ahí. ¿Sí? Se estaba refiriendo a eso. Entonces, cuando el Señor dice la tierra fornica, lo dice por algo, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús, o cuando dicen a Moisés y a los profetas tienen, lo está diciendo por algo, por una razón, ¿sí? La otra parte, el símbolo en lugar de la realidad. Juan, ahí en su material, 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan hace uso de esta figura, poniendo la señal por la realidad que indica la señal, al decir: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces he escuchado decir a algunas personas que la sangre de Jesucristo te limpia, que la sangre de Jesucristo los lleve con bien. ¿Qué está dando a entender esa persona? Yo creo que lo más importante es lo que el apóstol Juan está dando a entender. ¿A qué se está refiriendo? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está usando algo simbólico. Podemos tener ahorita la sangre de Jesucristo y limpiarnos. Entonces se estaba refiriendo a algo. Se estaba refiriendo a algo. Nosotros conocemos este pasaje, ¿verdad? Si andamos como en luz, como Él está en luz, tenemos una comunión unos con otros. Nos dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A qué se estaba refiriendo al decir la sangre de Jesucristo? Bueno, dice, Juan hace uso de esta figura poniendo la señal por la realidad que indica la señal. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, es evidente que aquí la palabra sangre indica toda la pasión y muerte expiatoria de Jesús, única cosa eficaz para satisfacer por el pecado y purificar al hombre
del mismo. En pocas palabras, al decir la sangre de Jesucristo, es otra manera de decir el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si nosotros lo entendemos literalmente, ¿verdad? Vamos a pensar en el líquido, en la sangre como el líquido, ¿verdad? Y la sangre que le salió al Señor Jesús, esa es la que nos limpia. No, está diciendo simbólicamente que el sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos limpia. No es la sangre la está usando como un símbolo para representar el sacrificio en la cruz. ¿Ya lo entendieron? O sea, está usando el símbolo por la realidad. ¿Cuál fue la realidad? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el que Él fue crucificado. Otra manera de decir es la sangre de Cristo. Está refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Nada más que en lugar de decir el sacrificio de Cristo nos limpia, el sacrificio de Cristo en la cruz nos limpia, él nada más está abreviando la sangre de Jesucristo, pero al decir sangre se estaba refiriendo al hecho, a la realidad, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí quedó entendido? Entonces, muchas veces a mí me dijeron una vez, ¿ya se van? Sí, ya se van. Bueno, que la sangre de Jesucristo los guarde. ¿Usted qué dijo? Que los lleve con bien, la sangre de Jesucristo. En muchos lugares evangélicos, ¿verdad?, desconocen lo que dice, lo que significa en realidad, y lo emplean mal, lo empleamos mal. Jesucristo ya murió por mí en la cruz. Y Él, al venir a Él me limpió. Pero Juan lo dice de una manera que usa una metonimia, o sea, la sangre, o sea, el sacrificio de Cristo nos limpia de todo el pecado. Porque el sacrificio, o la sangre, no, el sacrificio de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Por eso ya estamos limpios cuando creímos en Jesús. Cuando creímos en Jesús, Él nos limpió. Pero otra manera de expresarlo, o de manera simbólica, es al decir la sangre de Cristo. Sí entienden a lo que es el significado, a lo que se refiere. Hay otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Colosenses, así rapidito, en Colosenses capítulo 14, también menciona la sangre. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, está usando el símbolo por la realidad. O sea, al decir en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué está dando a entender Pablo con esta expresión? Al decir sangre, tenemos perdón de pecado. Está diciendo en quien tenemos redención por su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Por su sacrificio en la cruz, usted tiene perdón de pecados, o puede tener perdón de pecados cuando confía. Ahí en el versículo 20 también se menciona la sangre de su cruz, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es otra metonimia, está usando un símbolo de una realidad, o sea, el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando escuchemos en algunos casos, ¿verdad?, la sangre de su cruz, o la sangre por su sangre, ¿verdad?, o la sangre de Jesucristo, está refiriéndose a la realidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto queda como una metonimia, es una metonimia. ¿Sí quedó claro? En Juan, bueno,
En Juan también viene otra metonimia. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, la palabra luz es símbolo de entendimiento y rectitud. En este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entendimiento y rectitud. O sea, si andamos en luz, o sea, si andamos de una manera recta, de una manera correcta. ¿Qué otra manera podemos identificar con la palabra luz? Piadoso, en santidad. Bueno, ¿andas en luz? No, pues no hay luz, está muy oscuro. No, ¿andas en luz? No, están dando a entender el comportamiento, la actitud, cómo te estás conduciendo. ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? Las tinieblas es lo contrario. Entonces aquí está usando un símbolo para representar una realidad, o sea, nuestro comportamiento. Por eso dice, si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, si andamos como Él, ¿verdad? Como Él anduvo, tenemos comunión unos con otros. Te está refiriendo a cómo andamos, ¿verdad? Nada más que está usando un símbolo, ¿verdad? Entonces está usando una metonimia al decir luz en lugar de la realidad espiritual. Usa una metonimia, ¿verdad? Otros ejemplos, ya para terminar, esto ya es la última diapositiva, pero ahí en su material viene, en la última hoja, y ya terminamos, ustedes los pueden ver, ¿verdad? Viene una serie de metonimias muy conocidas. Por ejemplo, en Lucas 2:30, han visto mis ojos la salvación. Eso se refiere a Simeón cuando vio al niño Jesús, cuando era bebé, cuando era pequeño. Simeón vio al niño Jesús, pero dijo que había visto la salvación. Cristo es la causa y la salvación, Cristo es la causa y la salvación es el efecto. Aquí está la relación causa-efecto, ¿sí? Pero Simeón no dijo, he visto a Cristo, no, he visto a Jesús. Él dijo el símbolo o lo que representa por la realidad, ¿verdad? La causa por el efecto. O sea, he visto mi salvación, al decir que había visto a Cristo. Y en sus ojos vieron la causa, pero dijo que vio el efecto. Vio a Cristo, pero él vio en Cristo el efecto, la salvación. Es una metonimia. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la causa, la resurrección es el efecto. Pero dice, yo soy la resurrección. Él es la causa de esta gran bendición, pero dice que es efecto mismo. No sé si esté muy bien ahí la redacción. Él es la causa de esta gran bendición, pero dice que es efecto mismo. O sea, Él es el efecto mismo. Es la causa y el efecto mismo. Yo soy la resurrección y la vida. 1 Corintios 7:16, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Aunque Cristo es el único Salvador, la mujer bien puede ser la causa indirecta de la salvación del marido, ¿verdad? Puede ser la causa indirecta de la salvación por su testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? En 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. O sea, ¿se puede apagar el espíritu como un foco, una lámpara? Dice, es decir, no menosprecies los dones del espíritu. Nadie puede literalmente apagar el espíritu. Al decir esto, Pablo tenía en mente los dones. Si ustedes buscan el pasaje, ¿verdad? Tenía en mente los dones, el efecto de la obra del espíritu, pero dice simplemente espíritu, o sea, la causa. No apaguéis al espíritu. En 1 Corintios 14 dice, anheláis, ahí le faltó algo, anheláis, dones, el griego dice, anheláis dones, ahí le faltó ponerle la coma, ahí se me pasó, anheláis dones, el griego dice, anheláis espíritus. Véase la Biblia de las Américas, la palabra dones aparece en letra cursiva para indicar que no está en el griego, y en el margen dice literalmente espíritus. Es otro caso de poner la causa por el efecto. Anhelaban dones espirituales, que son el efecto u obra del Espíritu, ¿verdad?
En Efesios 5, 18 en el 6 dice, llenos del Espíritu, es decir, de los frutos del Espíritu, como dice en Gálatas 2, 23. Bueno, ustedes pueden ver ya las demás ejemplos de metonimia, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos. La cuestión es poner mucha atención. Si hay una causa y un efecto, o si está representando con un símbolo o con una señal, una realidad, nada más. Por ejemplo, está muy claro la de mis ojos han visto la salvación. Estaba viendo a Jesús de niño, pero está diciendo mis ojos han visto la salvación. O sea, él vio a Cristo y el efecto en el futuro es mi salvación. Entonces, qué curioso, si uno dice he visto mi salvación, uno que no está muy acostumbrado a leer la Biblia y dice, pues ¿qué significará eso? No, es que él vio a Jesús y el efecto es que él le iba a salvar, he visto la salvación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. A mí me pasó un poquito, pero quería terminar. Y aquí termina. Ustedes pueden ver estos ejemplos más después ahí en su casa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, el próximo miércoles voy a tratar de abarcar el resto ya de los demás ejemplos o figuras literarias. ¿Verdad? Son más sencillos. Puede ser que los abarquemos, si no, pues otro miércoles y terminamos finalmente. Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, nuevamente por estos momentos. Hemos aprendido muchas cosas acerca de cómo se escribió tu palabra usando diferentes estilos literarios y esta forma que es el lenguaje figurado, Señor, en que hay diferentes tipos o clases como metáforas, símiles, metonimias, sinécdoque, parábolas, alegorías, hipérbolas, tantas cosas que se han utilizado para escribir en tu palabra usando lenguajes, idiomas distintos y diferentes personas, pero todos guiados por tu Espíritu Santo, de modo que tu palabra ha llegado hasta nuestros días completamente, Señor, y tú expresas tu voluntad a través de ello. Muévenos a seguir estudiando tu palabra y a interpretarla correctamente en base a estas reglas que nos pueden servir bastante para encontrar lo que tú nos expresas, tu voluntad, y sobre todo que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a vivirlas y también a compartirlas con otros. En tus manos nos ponemos por Jesucristo. Amén. Bien, pues, que Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.